les contaré algo muy espeluznante que me sucedió. Esto fue hace casi 16 años. Recuerdo que era en febrero 2009, soy de Honduras y en ese tiempo tenía 17 años. Una noche venía de la tienda, había ido a un mandado por allí cerca de donde vivía en aquel tiempo. Pasaba de las 9 de la noche, recuerdo que mi hermana me acompañaba. Cuando llegamos a la casa ella se metió, yo me quedé afuera en el patio, hablando con una amiga por teléfono. En eso volteé hacia la calle, que por cierto estaba muy sola y oscura. De pronto vi un bulto ancho y grande, como de 1,5 metros de altura. Miré que era un perro negro, demasiado grande con los ojos rojos redondos. Parecían tener fuego por dentro. Se me quedaba viendo gruñendo fijamente y yo a él. Un repentino frío hizo sentir el ambiente muy pesado. Asustada le dije a mi amiga por teléfono: mira, estoy viendo algo raro afuera de la casa. Es algo como un perro, pero muy grande. Ella me contestó: no me digas cosas raras, que luego no puedo dormir. Yo creo que estás viendo mal. Mejor luego hablamos. Y colgó la llamada. Tenía miedo, pero aún así me acerqué un poco más, pero sin salir a la calle. Solo llegué hasta la orilla de la casa. Él me veía sin moverse. Luego se dio la vuelta y volteó a la casa que estaba enfrente de la nuestra, mirándola muy quieto. Claramente vi que de aquel animal salieron 2 perros más, desprendiéndose de su cuerpo. Me quedé paralizada, aterrada, con mi pecho agitado, diciéndome a mí misma: calma, calma, tranquila, lo estás alucinando. Pero no, porque los 2 perros que se habían desprendido de su cuerpo, cada uno se colocó en una casa de las que estaban enfrente y se les quedaban viendo sin moverse de allí. Recordé lo que una vez me dijo una vecina cuando era niña: a esas cosas o entidades no se les puede dar la espalda así como así, porque se te pueden aparecer por detrás y llevarte. Entonces me fui caminando reculando hacia atrás hasta entrar a mi casa y me puse a orar. Nunca más lo volví a ver ni le dije a nadie. Sin embargo, aquí en Honduras se escuchan bastantes cosas sobre eso, y a lo que yo vi le llaman el cadejo. En la casa donde vive mi hermana actualmente siempre se escuchan ruidos, y en varias ocasiones he visto una niña como de 5 años de edad, muy linda. Ella con un vestidito blanco, de pelo ondulado, se mira como de otra época. La he visto como juega por el cuarto, sube y baja de la cama. Luego algo raro pasa. Es como si ella se asustara de algo, como si le tuviera miedo a alguien. Luego se mete bajo la cama y ya no la veo salir. Quizás le teme a algo y es quien la retiene allí, o tal vez fue quien le hizo daño. Eso lo he visto 2 veces en la casa de mi hermana. También mi mamá la vio una vez por segundos. Pero lo extraño que no solo la vi en la casa, porque otra vez, estando en mi trabajo en el turno de noche alrededor de las 2 de la mañana, escuché su risa y la vi nuevamente esconderse. No la siento como algo maligno, más bien creo que el maligno es quien la persigue, porque sí se siente un cambio de clima cuando ella se esconde. El guardia y 2 compañeros también la vieron esa madrugada y se asustaron mucho. Eso me hizo pensar que no estaba loca. Creía que solo pasaba en la casa de mi hermana, pero no fue así, también lo hacía en otras. Quizás busca a alguien que pueda ayudarla a trascender a donde ya pertenece. Ahora hace más de un año que no he vuelto a ver nada. Tengo entendido que ellos escogen a quien pueda verlos. No sé si eso sea cierto, pero yo ya no deseo volver a vivir otra cosa así. Fueron 2 sucesos escalofriantes los que tuve. Tu lugar vacío. Día 1. Aún no amanecía cuando de repente desperté abruptamente sin motivo aparente. Había un silencio sepulcral aliado con un inusual frío. Me di el parón al sentir unas heladas manos recorrer mi espalda y busqué a quien me había tocado tan fríamente, pero no estaba nadie, solo yo y la oscuridad de la noche que me envolvía totalmente. Quedé con esa fría sensación en mi cuerpo, pensando si se había metido alguien o solo era mi imaginación. Día 2. Temprano me levanté, debía darme una ducha para irme al trabajo. Aunque recién habías partido, la vida debía continuar para mí. Cuando estaba en la regadera, aunque el agua era caliente, sentí un extraño escalofrío. Fue una sensación indescriptible, de miedo,
¿Cómo se podía sentir frío estando en medio del agua caliente? De repente miré la silueta de una mujer traslucirse por las cortinas transparentes de la regadera. Eras tú, para mí no había duda, tu silueta era inconfundible. Casi se me sale el corazón al recorrer la cortina y no ver a nadie, puesto que desde tu partida vivía solo. ¿Qué carajos pasaba? ¿Acaso estaba viendo visiones o estaba enloqueciendo por el dolor? Día 3. Hoy desperté feliz y cómo no, si habíamos hecho el amor como nunca. Esta vez no había podido alucinarlo porque aún traía impregnado tu olor en mi cuerpo y tu sabor en mi boca. Fue una entrega maravillosa y pensé habías regresado para no irte más. Pero cuando extendí mi brazo tratando de abrazarte, estaba tu lugar en la cama vacío. Entonces recordé que hacía 3 días te había sepultado al morir por manos de un conductor imprudente. La piel se me erizó porque si era así, entonces, ¿quién me estaba visitando desde hacía 3 días? Las cosas se estaban tornando tenebrosas. Día 4. Al estar en mi oficina sonó el teléfono, pero al levantarlo nadie contestaba, solo se escuchaba una agitada respiración, luego un tétrico lamento. Pensando que era una burda broma me dispuse a colgar, pero de repente escuché una voz de mujer muy escalofriante decirme: Soy yo, mi amor. La cena está lista. Como si me hubiese tocado un rayo, colgué bruscamente el teléfono ante las miradas de extrañeza de mis compañeros. Seguramente creyeron que estaba desvariando por mi reciente duelo. Yo simplemente salí, necesitaba aire fresco. Al llegar a casa del trabajo, desde que abrí la puerta, mi nariz sintió el delicioso aroma de mi estofado favorito. Pensé que la vecina me estaba castigando cocinándolo, porque un día mi esposa le dijo que era mi preferido. Pero al pasar por el comedor miré 2 platos servidos y una nota que decía: Tu comida favorita, amor mío. Iba a dirigirme a la cocina cuando desde mi habitación escuché un grito que me decía: Te espero en la cama. Subí, pero el cuarto estaba vacío. ¿Qué rayos estaba sucediendo? Claramente escuché su voz. Día 6. Hoy no fui a trabajar, me sentía indispuesto. Todo lo que estaba viviendo me estaba enfermando. En eso llamaron a mi celular y al contestar nuevamente escuché aquella voz escalofriante de mujer diciendo que si ya me había tomado mis medicamentos. Le colgué lleno de pánico, luego volvió a sonar el teléfono. Con un dejo de miedo y molestia, casi gritando, le contesté que parara y dejara de molestarme. Pero esta vez era uno de mis compañeros, diciéndome que solo llamaba para saber si estaba bien. Apenado me disculpé y colgué la llamada. Al hacerlo, miré que una figura vestida de blanco pasaba cruzando la puerta por el pasillo y reconocí la bata que se ponía mi mujer para dormir. Pero ¿cómo era posible si ya estaba muerta? Día 7. Sentía no poder más. Todos los días pasaba algo tenebroso y vivir en la casa ya se estaba haciendo imposible. La presencia de alguien que no era de este mundo me estaba consumiendo. Lo mejor sería buscar opciones para largarme de allí. Tenía la apariencia de mi difunta mujer, pero ya no podría ser. Sería incapaz de hacerme daño aunque estuviera muerta. De repente, mis pensamientos se interrumpieron por ruidos que venían de la cocina. Alguien estaba arrojando los trastes al piso. Corrí hacia allá, pensando que era algún ladrón, pero cuando llegué no había nadie. Además, todo estaba en orden. No había trastes tirados en el suelo. Maldita sea, ¿qué demonios me estaba sucediendo? Día 8. Esa noche me encontraba viendo la televisión. Ya tenía tiempo que no lo hacía. Lo que estaba sucediendo me quitaba los ánimos y debía aprovechar esos momentos de paz que no duraban mucho, porque de pronto las luces empezaron a prenderse y a apagarse solas, mientras que la televisión se cambiaba de canales sola hasta quedar en uno donde alguien cantaba una melodía. Pero lo espeluznante era que alguien la tarareaba con lamentos como si vinieran del inframundo. Estaba paralizado y haciendo un esfuerzo sobrehumano como pude salir corriendo. Esa noche no pude quedarme allí, era escalofriante y me fui a un hotel.
Día 9. Cansado llegué más tarde a casa de mi trabajo. Había ido a ver otras viviendas para mudarme. Esa sería mi última noche en mi tenebrosa vivienda. Iba tan cansado que no subí a mi habitación. Preparé un café, encendí el televisor y me recosté en el sofá. 15 minutos después, los párpados me pesaban mucho. Por más que quería abrirlos, no podía. Había un extraño olor y mi intuición me indicaba peligro, pero fue inútil. Mis ojos se cerraron, pero esta vez fue para siempre. No sé cuánto duré así, hasta que la cuchara de mi café tintineó al chocar repetidas veces en la taza, como una campanita invitándome a despertar. Abrí los ojos, la miré, era mi esposa, estaba en medio de mí y del televisor. Ya no la veía terrorífica, estaba radiante, muy bella. Extendió sus manos para que la tomara, después nos fuimos, había venido por mí. Día 10. Policías y bomberos irrumpieron mi casa, derribando la puerta. Los motivos: un fuerte olor a gas se desprendía de ella. Las llaves de la estufa estaban todas abiertas y yo muerto en el sofá, con una leve sonrisa dibujada en mis labios. Mi café estaba sobre la mesa del centro, a medio tomar. Solo le había puesto una cuchara, pero en ese momento tenía dos y una marca de lápiz labial en la taza. Resumen del caso: suicidio por esquizofrenia. Ellos argumentaron eso, pero no fue locura. Yo no abrí las llaves del gas. Mi esposa se hizo presente durante 9 días hasta que logró llevarme consigo. No podía estar sin mí. Ahora somos 2 fantasmas los que habitamos esa casa, nuestro hogar, y nadie podrá separarnos. Es cierto que lo paranormal es escalofriante. Las cosas venidas del más allá algunas veces dejan marcadas de por vida a quien las vive. Pero también hay eventos descabellados, aunque estos no sean fantasmales, sí están relacionados con ello. Existen gente que aparentemente están cuerdas, ante las personas actúan de esa manera. Sin embargo, su desviado cerebro todo el tiempo está tramando cosas maquiavélicas. Peor aún, si son adictos a algo. Los necrofílicos, por ejemplo, nunca se sabe qué está pasando por su mente, qué les provoca hacerlo sin sentir repulsión o miedo de recibir un castigo del más allá por profanar cuerpos que ya no están entre los vivos. Lo más lógico es suponer que ya no están cuerdos de la mente, debido a que quien esté bien de sus facultades mentales se horrorizaría de solo pensar tener relaciones con los difuntos. Y no es una broma, se han dado un sinfín de casos sobre esta aberrante acción. La necrofilia es la atracción hacia la muerte. Quienes la padecen sienten un gran interés por los cadáveres. En esta historia se desarrollaron escalofriantes sucesos sobre ese tema, algo que por un malsano deseo llevó a 2 hombres a su muerte. En una morgue trabajaba Ramón, un hombre que por su seriedad al trabajo y la frialdad con que lo hacía, nunca causó sospecha de su debilidad por los muertos. Sus compañeros de trabajo jamás se imaginaron que era un amante de la necrofilia. Cada vez que autopsiaba un cadáver frente a otro colega, lo hacía normal, pero cuando estaba solo, actuaba de una manera malsana, creando fantasías en su mente, saboreándose como si se estuviera comiendo una manzana. Eso activaba su mente, ocasionando actuar sin control. Aprovechaba cualquier momento que estuviese solo para sacar todo lo que se había imaginado, como si éste estuviera vivo. En su locura platicaba con los cadáveres como si estos lo escucharan y hasta simulaba bailar con ellos. Tanto así que cuando no podía hacerlo por algún motivo, cuando salía del trabajo se regresaba poniendo de pretexto que había olvidado algo, pero lo hacía para terminar lo que había dejado pendiente. Sin embargo, no era solo eso, porque hasta negocio hizo con sus desvaríos. Ramón tenía un amigo de nombre Víctor a quien le contaba sus locuras. Lo hacía con tantos detalles que empezó a impregnarle su malsana adicción al amigo, a tal grado que le pidió lo dejara participar. Quería experimentar todo aquello que le contaba. La descabellada mente de Ramón empezó a trabajar y aceptó. Lo dejaría participar siempre y cuando le diera una buena propina de dinero,
puesto que estaría arriesgando su trabajo. Ramón un día a la semana laboraba solo y era cuando hacía sus locuras. Cada vez que llegaba un cadáver de alguna mujer bonita, la locura invadía su mente, echando a volar su imaginación. Aunque no había difuntos bonitos, pero su mente fantasiosa las veía hermosas. Un día miércoles, que era cuando trabajaba solo, llevaron una joven mujer muerta en un accidente y como había quedado con su amigo Víctor, lo llamó para que fuera diciéndole que el plato con la cena estaba servido. Pero antes que llegara él fue el primero. Al darse cuenta que era pura, imaginó una fantasía casándose con ella y se lo dijo al cadáver al momento que tocaba su frío rostro que parecía sonreírle, pero era solo su imaginación. Recordó que su amigo no tardaría en llegar y se apuró para que no lo descubriera. La mente de un necrofílico trabaja rápido, tanto como la de un asesino serial, y es difícil pillarlos infraganti porque son muy inteligentes. Rato después el timbre le anunció que su amigo había llegado y fue a recibirlo. Era tanta su enfermedad que Víctor había llevado una botella de licor para festejar como si estuvieran en una cita. Eso rebasaba los límites de la comprensión. Sin embargo, a Ramón le vino bien el trago. En ese lugar no tenían esos lujos. Lo llevó hasta la sala de la autopsia, donde ya lo esperaba el cadáver que hacía unas horas había fallecido. Luego lo dejó solo. Víctor se dio gusto. Era la primera vez que lo hacía y le pareció alucinante, incluso mucho más que estar con un vivo. Había valido la pena todo lo que pagó por esos momentos vividos. Eran tal para cual, y desde ese día todos los miércoles, sin faltar uno solo, hicieron lo mismo. La necrofilia se convirtió en una aberrante adicción para ellos. Solo en una mente cochambrosa cabía hacer tal cosa. Parecía que nadie se daría cuenta, ya que no dejaban huellas. Ramón, al hacer la autopsia, eliminaba cualquier evidencia. Sin embargo, para la ley divina nada es oculto. Tarde que temprano llega el castigo, y esta vez vendría de ultratumba, del más allá, siendo el más aterrador de los castigos. Esa noche de un miércoles llevaron el cuerpo sin vida de una mujer. Cuando los paramédicos se fueron, Ramón, ni tarde ni perezoso, le llamó a Víctor para avisarle que había llegado una muy especial, madura y exuberante. También le dijo que dejaría la puerta sin seguro para que entrara. Después de colgar el teléfono, como lo hacía siempre, quiso ser el primero. Al querer hacerlo, notó cosas extrañas en el cadáver. Sus ojos estaban en blanco, una viscosa tela no le permitía cerrarlos. Revisó el reporte paramédico. Decía que la habían encontrado en medio de un pentagrama satánico rodeado de velas negras. Al parecer le echaron la cera en ellos y no pudieron cerrárselos. Siguió revisándola y miró que tenía una cruz invertida por atrás de la nuca, pero no estaba tatuada. La cruz parecía ser de nacimiento. Vio que sus manos las tenía engarruñadas y de una de ellas le salía un trozo de papel. Tenía los dedos apuñados, muy rígidos, y con mucho trabajo se los sacó, viendo que tenía unas palabras escritas en otro idioma. No le dio importancia y lo guardó en la bolsa de su bata. Su deseo se incrementó, pensando que el cadáver era diferente. Se quitó la bata y comenzó. La morgue era muy tenebrosa, pero esta vez se sentía más escalofriante, como si una fuerza malévola rondara todo el lugar. Ramón la presintió, pero pensó que era la sensación al estar consumiendo su aberrante acción, e hizo caso omiso al presentimiento. De pronto, vio que los ojos del cadáver se cerraban lentamente. Luego sintió que las piernas rígidas lo apretaban al cerrarse también, pero creyó que era una reacción post-mortem del cuerpo y no se detuvo. En eso, la difunta abrió los ojos junto con la boca, de la cual salió un escalofriante gemido. Ramón esta vez sí se aterró. Eso ya no era normal. Quiso levantarse, pero no pudo. Las piernas rígidas lo tenían aprisionado. Sus brazos crujientes se extendieron lentamente para abrazarlo. No quería que escapara. El abrazo fue tan brutal que sus huesos crujieron y poco a poco se fue ahogando hasta morir con los pulmones reventados. Mientras tanto, Víctor no había llegado porque tenía un percance. A medio camino se le pinchó una llanta. Su retraso fue de media hora y estaba desesperado por llegar. La ansiedad que sentía lo estaba consumiendo.
Si supiera lo que le había sucedido a su amigo, se regresaría o moriría del miedo al encontrarlo asesinado por el cadáver. Pero ignorante de lo sucedido, en cuanto terminó de cambiar la llanta, arrancó a toda velocidad. 15 minutos después llegaba a la morgue, donde ya su amigo y el cadáver de una mujer lo estaban esperando. La puerta estaba abierta, como le dijo Ramón que la dejaría. Entró con 2 copas y la botella de champán, pensando que la noche sería larga. Cuando entró al cuarto de autopsias, al mirar a su amigo muerto entre los brazos del cadáver, se llenó de horror. Las copas y el champán cayeron de sus manos estrellándose en el piso. Más terror sintió cuando la cabeza de la mujer volteó escalofriantemente hacia atrás, donde estaba él parado, sonriéndole tenebrosamente. Apenas si tuvo fuerzas para salir corriendo del lugar, encendió el auto y se fue como loco. Era inconcebible lo que acababa de ver. Pensó que en casa estaría seguro. No sabía que su fin estaba marcado, porque para lo sobrenatural no hay lugar donde se pueda esconder, ni barreras que lo detengan. Una vez que llegó cerró todo bien por dentro, se sirvió un trago de tequila y lo tomó de un sopetón para bajar el susto. Estaba tembloroso. Cuando se quiso ir a dormir, primero escuchó una risa, después un escalofriante lamento. Entonces vio parado aquel espectro de la mujer muy cerca de él. Hasta donde le llegaba el entendimiento, no podía comprender qué era lo que estaba sucediendo. ¿Por qué ese espectro infernal estaba allí si ya no tenía vida? Ni siquiera pasaba por su mente que profanar cuerpos tenía un precio y eso se paga con la vida. Ahora su alma se iría al infierno, donde ya lo estaba esperando Ramón. Entonces, la aparición de estar a metros del hombre apareció cerca de él, apretándole con sus rígidas manos su cuello. Parecían garras poderosas y le apretó la garganta hasta que éste tronó y cayó sin vida. Había apagado sus fechorías. Nadie supo qué había sucedido. Cuando encontraron el cadáver de Víctor, pensaron que lo habían matado para robarlo, pero era extraño porque no había desorden y tampoco faltaba nada en su casa. De Ramón dijeron que había muerto por un infarto al haber tenido un susto. El cadáver de la mujer estaba intacto con sus ojos abiertos y aunque tenía en su rostro dibujada una escalofriante sonrisa, nunca imaginaron que ella había sido la causante de su muerte. Tampoco supieron que Ramón era un necrofílico, menos que la sonriente mujer que estaba en la plancha era tía del primer cadáver joven que habían mancillado aquel par de canallas y que era bruja. De algún modo supo lo que le hicieron e hizo un pacto con el mal entregándole su alma para poder vengarse. Puede que sí sea verdad o tal vez no. Lo cierto es que cuando se está marcado por las fuerzas oscuras del más allá, no se puede ocultar de ella. ¿O usted qué opina? Todo lo paranormal es terrorífico. Las cosas que vienen del más allá son indescriptibles, pero sin lugar a dudas me atrevería a decir que las posesiones demoníacas rompen el esquema en cuestión a terror. Si entra un demonio al cuerpo de una persona, su salvación puede ser nula o en su efecto, mínima. Es cierto que las causas por las que sucede esto, sin duda sería porque alguien que no sabe a lo que se está metiendo desafía a las fuerzas del mal con algún juego o invocación. La Ouija, por ejemplo, es el principal elemento que se usa para abrir portales al más allá, igual que los conjuros, invocándolo para hacer un pacto. Sin embargo, en ocasiones, este entra sin ser invitado, simplemente aprovecha una duda hacia la fe y la debilidad del alma. Eso hace que después de la posesión sea más difícil erradicar al mal del cuerpo. Vamos a contarles un suceso espeluznante sobre este tema, algo que puede sucederle a cualquiera y en momentos tan críticos como este no se sabe qué hacer. Por allá muy lejos en un punto del mundo donde la fe es mínima y la maldad abunda, vivía una pequeña familia de 4 miembros. Los padres y sus 2 hijos, Gloria de 14 años y Ángel de 17, 2 muchachitos alegres y estudiosos, sobre todo Gloria, la mejor alumna de su salón. El pueblo era chico y aunque vivían humildemente eran felices, de religión creyentes, solo que se habían olvidado un poco de la iglesia.
En sí, casi toda la población lo hizo, porque el padre que la atendía era un cansado anciano, muy pocas veces profesaba misa y estaba a la espera que llegara quien lo supliría. Tal vez por eso el mal entró a esa comunidad y lo hizo con gloria. De repente un día empezó a cambiar. Primero su comportamiento se hizo agresivo, agredía a sus compañeros, incluso hasta al maestro. Después dejó de ir a la escuela, otras veces se causaba heridas sola y por último empezó a aislarse. Cerraba su puerta sin salir siquiera a comer. Sus papás al principio pensaban que eran cambios hormonales, pero cada vez que intentaban sacarla de su cuarto, los agredía verbalmente con palabras obscenas y hasta con objetos. Se los arrojaba con odio. Su comportamiento ya era raro. Eso no podría ser un cambio hormonal. En ocasiones, cuando querían intentar hablar con ella, antes que su madre tocara a la puerta, desde adentro le gritaba que se largara. Parecía ver a través de la puerta, pero su voz no era la de ella. Esta se le tornaba áspera, mucho más gruesa que la de un hombre. No era la de una muchachita. Sin embargo, había algo más escalofriante. En ocasiones se escuchaban dos voces, la de ella y otra como de un animal gruñendo. Claramente se escuchaba que le decía que ella no era su madre, porque había engañado a su papá con otro. Sintió escalofríos al escuchar lo que le decía, ya que era verdad y no comprendía cómo lo sabía. Luego, terroríficamente, las voces se unían a una sola riendo escalofriantemente. Tuvieron que forzar la puerta pensando que alguien estaba con ella, pero no había nadie más. Lo que vieron fue a su hija Gloria levitar medio metro de altura sobre la cama, emitiendo esa tenebrosa risa. Volteó a verlos. Su cara ya no era la misma. Tenía llagas y heridas de las que brotaba sangre y pus, con los ojos casi en blanco. Con una voz tenebrosa les dijo que se largaran. Eran unos cerdos, no merecían ser sus padres. Bueno, su madre, porque de hecho él no lo era. Ángel era el más aterrado. Aquella muchachita nada tenía de su hermana y no comprendía por qué le estaba sucediendo eso. Miró a sus padres angustiados sin saber qué hacer. Lo único que se le ocurrió fue correr hacia la iglesia para traer al padre. Cuando le dijo al anciano sacerdote lo que estaba sucediendo, al principio no le creyó. Jamás se había visto nada así, pero lo vio tan asustado que empezó a creerle. Sin embargo, poco o nada podía hacer por su hermana. Llevar a cabo un exorcismo era otra cosa. Erradicar del cuerpo a un demonio no era fácil, y menos para un viejo como él. Ángel le suplicaba que los ayudara. Con su fe, agua bendita y la Biblia, quizás podría sacarle ese demonio a su hermana. El cura aceptó, pensando que quizás se trataba de algún cambio de identidad. Solía suceder a esa edad. Tomó sus cosas santas y se fueron. Cuando llegaron, el mismo padre quedó estupefacto al ver tan escalofriante escena. La muchachita que conocía ya no era la misma. Ahora parecía una anciana, incluso más vieja que él. Estaba en el aire, como si una fuerza invisible la estuviera levantando. Al verlo rió escalofriantemente, luego le dijo: ¿Qué haces aquí, malnacido? Guarda tus plegarias para ti, las vas a necesitar y ni tu Dios podrá salvarte. Con la sotana quieres ocultar tus pecados, pero estás podrido en cuerpo y alma. Pronto serás mío también. Dominando su miedo, el padre comenzó a orar. In nomine Dei Patri, Filii y Spiritus Sancti, amén. Va de retro, Satanás. Jesús, Señor Todopoderoso, que tu poderosa sangre derramada sirva para la liberación, sanación, redención y salvación. Combate al enemigo y sácalo de este cuerpo, mente, alma y espíritu. No permitas que lo utilice como un recipiente. Aleja todo ser venido de la oscuridad y a sus dardos incendiarios y venenosos enviados por el maligno. No dejes caer en tentación esta inocente alma. Oh Jesús, por tu gloriosa sangre redentora, ayúdame a liberarlo de todo mal. Amén. Abrió la Biblia impregnando una cruz de plata con agua bendita, rociándosela en el ahora espectral cuerpo de la muchacha. Al momento lanzó gritos de dolor. El agua tocada por las manos santas de Dios quemaba su piel. Pero fueron solo unos momentos, porque de repente rayos cayeron en seco partiendo el inmenso cielo. La Biblia fue arrancada de sus manos por alguna fuerza invisible y una silla salió disparada contra el padre, golpeándolo quedando inconsciente. Aquel ente era demasiado poderoso. Solo no podría contra ese demonio.
Por fortuna Gloria se tranquilizó, cayendo en un profundo sueño. El ser consumía rápido sus energías. Entonces aprovecharon para atarla a la cama. Luego, herido, llevaron al padre a la iglesia. No podía hacer más por su hija. Por todo lo que habían visto hacer, sus padres le temían a su hija. Un ser venido del infierno la había dominado y podría intentar hacerles daño como lo hizo con el cura, pero era su hija y no podían abandonarla. Su fe les invadió el corazón y confiaban que Dios los ayudaría contra el maligno. Toda esa noche rezaron con la esperanza que ese demonio no entrara en el cuerpo de su hija, lo cual era imposible, ya que el ser habitaba en ella, utilizándola como un recipiente. Entre las oraciones se escuchaban sus palabras burlescas. Creen que con sus míseros rezos me van a vencer, y aquí no me iré hasta llevarme el alma de esta perra. Luego vendré por la de su hijo. Era escalofriante lo que decía, pero no dejaban de rezar y así amanecieron pidiendo por el alma de su hija. En la iglesia, el padre apenas sí pudo levantarse. Ya no era un joven y el golpe de la silla le había afectado un poco. Lo que estaba sucediendo a la muchachita era muy grave y pensó hacer una misa. Tal vez con la oración de todos podrían vencer al diablo. Se dirigió hacia el campanario, daría el toque anunciando la misa, cuando de repente se topó en la entrada con un hombre con sotana. Al verlo, el anciano padre sintió como si fuera un enviado de Dios, porque cuando más peligro había en el pueblo, llegaba el padre que profesaría en la vieja iglesia. Aquel sacerdote se presentó diciéndole que se llamaba Rafael y que sería el nuevo padre. Vio las heridas al anciano y preguntó qué le había pasado. Con detalles contó lo sucedido y le dijo que estaban ante un caso real de una posesión demoníaca. Si no ayudaban a esa niña, moriría y su alma se perdería en el infierno. Rafael entendió que era una súplica de ayuda. Aceptó hacerlo. No estaba preparado para eso. Sabía que sin una evidencia ni la aprobación del alto mando para hacer un exorcismo, podría ser llevado a juicio ante el clero. Pero lo tomó como su primer reto ante el mal como sacerdote. Además, lo primordial era salvar al feligrés de las garras del mal y le pidió al anciano que lo llevara a donde estaba la poseída. Era consciente que no sería fácil y que hasta podría morir en ese enfrentamiento, pero no se inmutó. Llevaría su fe bien cimentada. Una vez que llegaron, los padres de Gloria vieron al nuevo sacerdote como una luz de esperanza. Hasta afuera se escucharon los gritos ofensivos del demonio para los recién llegados, quienes no se explicaban cómo sabía que estaban allí. Rafael se dio cuenta que era un caso peligroso. Cuando estuvieron frente al mal, este de inmediato empezó a insultarlos. Dale, puerco, échame toda la mierda que traes de tu falso Dios. Él también te abandonará como lo hizo con esta malnacida. Pronto serán castigados en mi reino y les aseguro que será un placer para mí atormentarlos yo mismo. Rafael ignoraba sus palabras sin dejar de rezar, seguido por el anciano padre también. El agua bendita que rociaban en su cuerpo hacía llagas en él, causando que gritara escalofriantemente, vociferando insultos a los que también hacían caso omiso. No debían caer en su juego, solo eran tretas del maligno para que cayeran en la trampa. Siguieron con su oración, mientras sus padres la sujetaban con fuerza para que no atentara nada contra los sacerdotes. Pero era imposible, porque algunos objetos que había en la habitación salían volando hacia ellos. El anciano ya no pudo continuar, pero Rafael era perseverante, traía impregnada la fuerza de Cristo y su fe no era quebrantada. Aquel demonio se dio cuenta y con su potente voz le dijo: ¡Ah! ¡Malditos! No saben con quién se están enfrentando. Soy Azrael y jamás nadie me ha vencido. Me los llevaré a todos a la oscuridad. Era una oportunidad que Rafael no podía dejar escapar. Había pronunciado su nombre. Entonces con voz enérgica le ordenó: va de retro, Azrael. Por el poder que se me otorga y por la sangre de Cristo derramada en su cruz, te conmino a que abandones el cuerpo de esta inocente. Si no lo haces, serás castigado por el Eterno y encadenado por siempre en la oscuridad. Aquel demonio sintió el poder divino. Al haber dicho su nombre,
le otorgaba al padre tener influencia sobre él y con la ayuda de Dios fue vencido. Entonces abandonó el cuerpo de Gloria entre espasmosos gritos. Increíblemente al momento, la muchachita recobró su apariencia normal. Había vencido al chamuco. Rafael cayó de rodillas al piso agotado. El esfuerzo había sido brutal. Pocas veces se ha vencido al mal con un exorcismo, y esta fue una de ellas. Desde entonces todo volvió a la normalidad. Bueno, casi todo. Quedaba en la incertidumbre si el progenitor de la muchacha era verdaderamente su padre. No dijo nada. Lo mejor sería dejarlo al olvido. Podría haber sido una mentira del demonio para sembrarle dudas. Gloria no recordaba nada y el pueblo nunca dejó de asistir a las misas del padre, y los habitantes le llamaron el pueblo de San Rafael. Había hecho un milagro.